Muy buenos días, bienvenidos al webinario número 3 de la serie Una sola salud. Este día eh, vamos a tener como ponente única a la doctora Andrea Chávez. Ella nos va a estar compartiendo su experiencia en las relaciones de la interfaz humano-animal-ambiente. Le voy a presentar a la doctora Andrea Chávez. Ella es costarricense, es una bióloga tropical con una maestría en enfermedades tropicales de la UNA de Costa Rica y posee un doctorado en biología animal por la Universidad Justus Liebig de Alemania. Realizó estudios postdoctorales en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud de la UNAM en México. Su investigación se centra en los factores ecológicos, evolutivos y sociales que inciden en la aparición de enfermedades infecciosas en paisajes alterados por actividades humanas bajo un enfoque integral One Health que considera las interacciones entre salud humana, animal y ambiental. Es directora e investigadora del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas, CENIBIO, de Costa Rica, parte del CENAT CONARE, y también es profesora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Ha desarrollado investigaciones en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, abordando múltiples taxones, en particular primates no humanos y carnívoros y agentes infecciosos, virus, bacterias y parásitos, con énfasis en generar evidencia útil para comunidades centroamericanas, especialmente a través de procesos participativos con mujeres rurales. Cuenta con una amplia experiencia en formación de estudiantes de grado y posgrado en América Latina, así como el diseño de programas académicos e iniciativas de fortalecimiento institucional. Es miembro del grupo técnico asesor de National for Health y es coordinadora principal para Costa Rica de los proyectos internacionales PREACT, ASAMCO, de la iniciativa PERSOL, SOE, Horizonte Europea y Glacier de AAD. Los dejo pues con la doctora Andrea Chávez. Bienvenida. Gracias por compartir su Muchas experiencia con el gracias. público el día de hoy. Muchas gracias y muy agradecida por la invitación. Voy a empezar a compartir mi presentación y voy a quitar mi cámara para mejorar también mi capacidad de internet porque estoy en la universidad y aquí a veces el internet no es muy bueno. Entonces, si algo pasa, por favor, me avisan. Bueno, primero, pues como les dije, agradezco muchísimo la posibilidad de dar esta charla con ustedes, un grupo que a mi criterio es sumamente importante en la región y con los cuales he tenido cierta relación en una actividad que se realizó aquí en Costa Rica y que pues me pareció que tiene grandes beneficios para la región mesoamericana. Mi charla, pues, como les mencionó, Carla, voy a presentar el trabajo que estamos realizando y alguna información adicional con lo que se refiere a el impacto antropogénico que se da en nuestra región mesoamericana y enfocado principalmente en un proyecto que desarrollé aquí en Costa Rica y el riesgo a la transmisión bidireccional de agentes infecciosos zoonóticos, de los cuales pues me parece sumamente importante, tomando en cuenta que la necesidad de mantener paisajes que estén bien a nivel no solamente de las características de ambiente relacionadas con humanos, sino también con los animales y el ambiente en general que utiliza pues las mismas regiones que nosotros. Entonces, específicamente, cuando hablamos de enfermedades emergentes, siempre estamos cada vez más mencionando la necesidad de incluir dentro de las enfermedades emergentes los estudios en animales silvestres. ¿Y por qué es que nos interesa tanto los estudios en animales silvestres? Bueno, porque como ustedes ya saben, el 60% de las enfermedades emergentes que actualmente afectan en nuestro planeta están asociados a un origen zoonótico y de este grupo, de este 60%, un 70% vienen asociadas a orígenes de animales silvestres. No quiere decir que el animal silvestre sea el protagonista malo de la película, sino que los cambios y las características del paisaje actual han favorecido una interacción que naturalmente no se debería dar.
Entonces, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, y va a ser un tema que es muy importante de mencionar cuando hablamos de ecología de enfermedades y las razones o causas asociadas a un brote de enfermedad de este tipo, podemos ver o podemos relacionar características distintas a la hora de hablar biodiversidad cuando está asociado actividades antropogénicas. Cuando hablamos de un proceso evolutivo natural que siempre es muy lento, que se tiene que dar a través de muchos cientos de años, los procesos de biodiversidad siempre van a generar más biodiversidad, ¿verdad? Si son estos procesos naturales de los cuales les estoy mencionando. Sin embargo, no es un secreto que en nuestra realidad las características de actividades antropogénicas que favorecen al ser humano en el mundo actual están provocando también cambios en el paisaje y cambios en esta biodiversidad. Sin embargo, los cambios que se están provocando favorecen la pérdida de biodiversidad, no favorecen como en procesos naturales el aumento de biodiversidad. Y esta pérdida de biodiversidad es el común denominador cuando hablamos al riesgo de enfermedades infecciosas en todos los aspectos, no solamente asociados a enfermedades zoonóticas, sino también cuando estamos hablando del riesgo de la transmisión de agentes infecciosos hasta en especies silvestres vulnerables. ¿Y por qué es que se da este riesgo a la transmisión de agentes infecciosos y específicamente cuando hablamos de enfermedades de importancia zoonótica? Bueno, porque vemos que las características del paisaje perturbado, de ese paisaje que pierde biodiversidad, favorece la presencia de ciertos componentes que influyen en la transmisión de esos agentes infecciosos. Uno de ellos es el aumento de especies generalistas que tienen una capacidad de vivir en estos paisajes perturbados y además son conocidos hospederos de muchas de las enfermedades emergentes de las cuales ahorita estamos vigilando. Y por otro lado, también cuando hablamos del grupo de enfermedades vectoriales, también los vectores que pues favorecen la transmisión de los agentes infecciosos también se favorecen en esos paisajes perturbados. Adicionalmente, cuando hablamos de un componente fundamental para que se dé la transmisión de agentes infecciosos entre individuos de distintas especies, pues es la interacción que se da entre estos individuos. Y específicamente hablando de este tipo de enfermedades, estaríamos hablando de la interacción entre humanos, sus animales domésticos y animales silvestres. Y esa interacción es la que posiblemente puede favorecer el riesgo a una epidemia que, por supuesto, puede llegar a ser también una pandemia. Entonces, específicamente, ¿por qué es que parece tan importante la biodiversidad cuando hablamos de reducir el riesgo a la transmisión de enfermedades infecciosas? Bueno, uno de los enunciados que actualmente se estudian mucho y de los cuales se basa mucho de la ecología de enfermedades es el efecto de dilución. El efecto de dilución lo que nos dice es que en paisajes biodiversos vamos a tener menos chance de tener emergencias de enfermedades infecciosas. No significa que el agente infeccioso no se compone o no forma parte de ese paisaje biodiverso. Lo que significa es que existen menos posibilidades que hospederos competentes se topen con este agente infeccioso y se dé un brote de enfermedad. Esas características de ambientes biodiversos algunas veces se ha refutado con el efecto de amplificación, que sería el contrario del efecto de dilución. Y el efecto de amplificación lo que nos dice más bien es que en paisajes biodiversos vamos a tener más posibilidad que ese agente infeccioso que forma parte de ese paisaje se tope con un hospedero competente, ya que vamos a tener una enorme biodiversidad de individuos utilizando ese paisaje. Sin embargo, se cree que este proceso de amplificación o de dilución de las enfermedades infecciosas está mayormente basado en el momento en que estudiamos este fenómeno en el paisaje que estamos trabajando. Si nosotros trabajamos en un paisaje maduro, en donde ya existe una estabilidad de biodiversidad,
probablemente vamos a ver el efecto de dilución. Sin embargo, si trabajamos en paisajes que se encuentran en procesos de regeneración, podríamos tener ciertos picos de aumento de enfermedades asociados a ese cambio de biodiversidad que se está dando en ese paisaje que se está regenerando. No significa que cuando ya este paisaje madure, se vaya a mantener la emergencia de enfermedades, sino más bien el mismo paisaje, el mismo ambiente va a reducir la posibilidad de brote asociado a esos agentes infecciosos que pueden aumentar durante esos procesos de regeneración de paisajes naturales. Por lo tanto, es muy importante reconocer que esta pérdida de biodiversidad está asociada, por lo tanto, a la degradación del paisaje y esta degradación del paisaje influye entonces en la emergencia de enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de degradación del paisaje, la podemos estudiar o lo podemos catalogar con diferentes factores. Uno de estos es la deforestación, en donde hablamos que de la deforestación lo que va a favorecer es la pérdida de biodiversidad asociado a actividades en donde el ser humano se ve favorecido. Por ejemplo, actividades agrícolas, por ejemplo, ambientes urbanizados, que por supuesto son paisajes que van a ser altamente utilizados por el ser humano. Esta deforestación puede estar altamente ligado con otro fenómeno que actualmente se estudia, que es la defaunación. Cuando hablamos de defaunación, estamos hablando de un fenómeno que lo que favorece es la disminución de la cantidad de especies que utiliza ese paisaje. Pero esa disminución de especies no va a estar solamente ligada a una disminución de especies al azar, sino que esta disminución de especies va a estar asociado principalmente a individuos especialistas, contrarios a los individuos generalistas. Por lo tanto, en los ambientes deforestados, posiblemente vamos a encontrar un mayor número de especies generalistas que se encontraban ya en ese paisaje o que se favorecen del cambio del paisaje y por lo tanto empieza a aumentar la cantidad de especies generalistas que utilizan ese paisaje. Y las especies especialistas se deben de mudar a otro paisaje que les pueda dar las características de paisaje que ellas necesitan o en los casos pues más dolorosos llegan a extinguirse. Por lo tanto, se da una pérdida de biodiversidad y una pérdida de biodiversidad asociado a estas especies especialistas que hablamos desde el efecto de dilución, que son las que van a reducir el riesgo de interacción del agente infeccioso con hospederos competentes, porque generalmente estas especies especialistas son hospederos no competentes. Como ustedes pueden verlo también en esta diapositiva, pueden observar entonces cómo se ilustra que el cambio del paisaje va transformando también la cantidad y las especies de hospederos que puedan utilizar ese paisaje. Pasamos de una diversidad de hospederos no competentes a una diversidad de hospederos alternativos o de reservorios que empiezan a adaptarse de una manera mucho más natural a estos paisajes perturbados utilizados por el ser humano. Por lo tanto, se da una cascada de interacciones que favorece la interacción entre el hospedero, los vectores cuando hablamos de enfermedades vectoriales y los agentes infecciosos. Todo esto ligado al medio ambiente en donde estamos, en donde dependiendo de las características del ambiente vamos a favorecer biodiversidad. Entonces, cuando tenemos un aumento de biodiversidad positiva, vamos a reducir biodiversidad, en donde se da entonces un aumento de biodiversidad negativa, por lo tanto vamos a tener más individuos de una misma especie, generalmente, como les menciono, generalista, y vamos a reducir la cantidad de individuos biodiversos en ese paisaje. Y además podríamos tener paisajes en donde ni se favorece, ni se reduce, ni se aumenta la diversidad de individuos que utilizan ese paisaje. Lo mismo va a pasar con el vector. Lo mismo va a pasar con el agente infeccioso, por lo tanto, porque el agente infeccioso va a ser dependiente del hospedero que utiliza ese paisaje y del vector que transmite ese agente infeccioso. Por lo tanto, para el agente infeccioso, ese hospedero va a ser el medio ambiente en donde va a poder diversificarse, replicarse y transmitirse.
Por supuesto, también cuando nosotros hablamos de enfermedades zoonóticas, hay ciertos grupos de animales que tienen características que favorecen la presencia de agentes infecciosos que pueden afectar también el ser humano, por diferentes características, por diferentes aspectos relacionados específicamente a esos grupos de animales. Por ejemplo, tenemos a las aves, que las aves tienen una capacidad migratoria extraordinaria y por lo tanto son reconocidas como importantes reservorios de enfermedades que pueden trasladar grandes regiones. Tenemos también a los murciélagos que tienen una característica inmunológica privilegiada y que los hace entonces poder mantener muchos agentes infecciosos sin afectarse y por lo tanto también son importantes reservorios de enfermedades de importancia zoonótica. Los primates pues está asociado a esas características evolutivas que compartimos entre todos los primates, primates no humanos con primates humanos, y por lo tanto favorece entonces que existan agentes infecciosos que mantienen estos primates que nosotros también nos podemos afectar. También están los roedores como un grupo muy importante debido a que tienen una replicación o reproducción muy rápida, camadas grandes, y eso también favorece la transmisión de enfermedades. Y otros grupos como por ejemplo los suinos, que también son un grupo sumamente importante por esas características también de semejanzas evolutivas con el ser humano. Entonces, cuando hablamos de enfermedades zoonóticas, la transmisión e interacciones con el ser humano, tenemos que reconocer que existe siempre la presencia de estos agentes infecciosos en paisajes silvestres, por lo menos a estas que les menciono, en donde el animal silvestre es el hospedero competente. Sin embargo, se va a mantener en unos pequeños picos de brotes en los paisajes conservados que ni siquiera los deberíamos nosotros notar. Cuando se da un brote importante de estas enfermedades, va a estar regularmente asociado a la interacción con otros hospederos que se encuentran en mayor abundancia en una región, en una densidad mayor en una región geográfica, como son los animales domésticos, de los cuales, por supuesto, tenemos una alta interacción con el ser humano. Y es ahí donde se da un brote que puede favorecer de manera importante la transmisión de estos agentes infecciosos al ser humano. Y el ser humano se ve afectado también por un proceso de amplificación de este agente infeccioso en donde el agente infeccioso ya se puede mantener de manera constante en esas poblaciones humanas. Por lo tanto, el en conocer este riesgo de interacción entre el animal silvestre, el animal doméstico y el ser humano es el punto en donde nosotros podríamos hacer programas de control y prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas. Por eso es tan importante conocer qué es lo que está pasando también en estos ambientes silvestres para reducir este riesgo. ¿Y por qué es que es tan importante reducir este riesgo? Bueno, porque los brotes generalmente van a estar asociados a zonas borde. Zonas borde son aquellas regiones en donde existe un paisaje perturbado cercano a un paisaje conservado y que entonces en esas zonas bordes es muy probable que encontremos tanto animales silvestres como animales domésticos y al ser humano utilizando esos paisajes. Por lo tanto, el riesgo de la transmisión de agentes infecciosos va a ser sumamente alto comparado con otros paisajes, en donde no se da ese posible riesgo de interacción. Resulta que este cambio de paisaje es muy importante en los paisajes tropicales. ¿Y por qué? Bueno, porque la mayor cantidad de cambios de paisaje que actualmente se están dando y principalmente de manera extensiva, ya sea para ganadería extensiva, para el uso de monocultivos, como por ejemplo la palma aceitera, es en ambientes tropicales y subtropicales. Por lo tanto, son regiones altamente vulnerables con una enorme biodiversidad que puede favorecer el brote de estos agentes infecciosos que se encuentran de manera estable en estos paisajes conservados. Por lo tanto, hablamos que los ambientes tropicales son muy importantes de controlar, de estudiar, debido al riesgo a la transmisión de agentes infecciosos que pueden provocar un brote, incluyendo, por supuesto, el neotrópico, que es pues la región de la cual nosotros formamos parte. Entonces, Mesoamérica, ¿qué nos caracteriza? Es muy importante reconocer la importancia
de estudiar este tipo de fenómenos en paisajes con nuestras características, debido a que las características nuestras pueden ser o son muy distintas a las características de los países del norte que no cuentan con las condiciones climáticas, sociales, ambientales que nosotros tenemos y por lo tanto las características de cómo se comporta el agente infeccioso puede ser muy diferente dependiendo de esas características sociales, ambientales, económicas que les menciono. Entonces, estamos hablando que vamos cumpliendo ciertas características de los paisajes en Mesoamérica. Son paisajes altamente biodiversos, de los cuales tenemos una enorme diversidad de individuos que utilizan esos paisajes y que actualmente están en un proceso de cambio constante debido a los cambios en el uso de suelo. Esos cambios de uso de suelo también los podríamos mencionar no solamente desde ahora, sino desde que existían las poblaciones mayas y dieron fenómenos de transformación de los paisajes que actualmente podríamos hasta mencionar que nuestros bosques son bosques en crecimiento, bosques en regeneración, debido a todas las transformaciones del paisaje que se han ido dando a través de tantos años y con tantas generaciones y con tantas diferentes poblaciones que han utilizado estos paisajes. Tenemos una riqueza cultural enorme que compone a nuestra región mesoamericana, que la hace una región altamente compleja cuando hablamos de programas de salud, de programas de educación, de costumbres, de tradiciones que tenemos que conocer también cuando hablamos de prevención y control de agentes infecciosos y de la interacción que tenemos con nuestro paisaje, con nuestro medio. Tenemos un fenómeno de colonización altamente doloroso, ¿verdad? Que nos afectó y que nos transformó totalmente esta región geográfica en donde las características de las poblaciones fueron totalmente transformadas y además la interacción con agentes infecciosos también fue totalmente transformada debido a al ingreso de nuevos agentes infecciosos que afectaron nuestra región. Por lo tanto, estamos hablando que las características de nuestro paisaje, de nuestra historia y de nuestra cultura se deben de tomar en cuenta de manera muy específica para hacer estudios, para poder generar programas de prevención y control que realmente se adapten a nuestras características. Es muy importante también cuando hablamos de estos programas de prevención, tomar en cuenta los saberes locales, que son saberes que se han disminuido mucho a través de muchos años y que por suerte en los últimos años cada vez se les da un valor mayor al conocimiento ancestral que tenemos en nuestra región mesoamericana. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgos en nuestra región mesoamericana, pues también tenemos que tomar en cuenta la sociedad actual, las características de salud pública que tenemos, las características de educación que tenemos, las características de educación de cómo utilizar nuestros paisajes también son importantes de reconocer. Las características del uso de este paisaje también son importantes de reconocer y la disparidad que existe socioeconómica entre los diferentes países y entre las diferentes comunidades que componen estos países. Es muy importante reconocer el tamaño de Mesoamérica y la importancia de que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para realmente reconocer estos cambios en la prevención y control de agentes infecciosos relacionados, por supuesto, a aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos ecológicos, que todos, no, todos juntos son los que realmente influyen en la prevención de un brote de una enfermedad infecciosa. Entonces, los ejemplos locales yo los llamo conocimiento a la medida. ¿Por qué conocimiento a la medida? Porque son ejemplos que toman en cuenta esas variables que nosotros sabemos que existen y que difícilmente en paisajes del norte van a poder tomar en cuenta en un proyecto de investigación que nosotros utilicemos de referencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar nuestras propias referencias. Voy a hablarles específicamente de un proyecto que yo estuve desarrollando en una comunidad en la zona sur de Costa Rica que se llama Rancho Quemado, el cual ellos mismos se autodenominan el corazón de Osa.
OSA es la región que mantiene el Parque Nacional Corcovado, que es el parque nacional más importante de Costa Rica y el cual está en una región sumamente biodiversa de gran importancia para Costa Rica y para Mesoamérica entera. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Bueno, porque es un ejemplo que trabajamos en conjunto con la comunidad. Entonces, me parece que es muy importante reconocer esa posible generación de conocimiento a través de todos estos factores que yo les mencioné, que se deben de tomar en cuenta cuando hablamos de programas de prevención y control. Rancho Quemado se encuentra en la zona sur de Costa Rica, que es aquí en este piquito abajo de Costa Rica, y se encuentra muy cercano al Parque Nacional Corcovado, y Rancho Quemados forma parte de la zona protectora del Parque Nacional Corcovado. Resulta que, como ustedes pueden ver, este mapa de Costa Rica está formado por un montón de parches de zonas conservadas que componen a Costa Rica. Sin embargo, ¿qué pasa en estas regiones que no están conservadas a la par de este montón de parches? Es lo que nosotros nos importa mucho observar. Pueden haber otras zonas, otros bosques privados, pero también puede haber una región urbana, puede también haber un monocultivo, pueden haber muchos otros usos de suelo que favorecen entonces que en Costa Rica tengamos muchas zonas borde que favorecen la interacción entre el animal silvestre y el ser humano y sus animales domésticos, y por lo tanto favorecen la transmisión de agentes infecciosos. Resulta que Rancho Quemado, como les dije, queda en esta región de altamente biodiversa, en donde tenemos también características muy importantes de tomar en cuenta y que tiene una historia muy interesante de fundación. Es una población que fue cazadora, fue fundado por cazadores y mineros, y que a través de muchos años empezaron a tener una interacción cada vez mayor con el Tayasu Tajacu o el chancho de monte. El chancho de monte utilizaba esta región para migrar, esta comunidad para migrar, y entonces la comunidad empezó a tener una situación en donde o nos aprovechamos de esta situación y tenemos caza de una manera mucho más sencilla, ya no nos tenemos que meter al bosque, sino que cazamos a estos animales, o los protegemos. Y la comunidad decidió proteger al chancho de monte, al punto que generaron entonces un cambio, una transformación total en la comunidad, que pasaron de ser cazadores a protectores del chancho de monte. Este animal tiene una capacidad de adaptarse a ambientes alterados, de favorecerse de estos ambientes alterados y de utilizar entonces estos paisajes agrícolas que componen al Rancho Quemado para, pues, facilitarse el alimento. Y entonces es muy sencillo que se adapte a utilizar estos paisajes, por lo menos en ciertas épocas del año, cuando el grupo es bastante grande, necesitan mucho alimento, y entonces cuando están en procesos de migración o separación de grupos, utilizan estos paisajes para alimentarse y se pueden quedar por mucho tiempo en estas regiones. Entonces, se puede dar esta cascada de interacción que les mencionaba, donde podemos ver que este chancho de monte puede favorecer la presencia del agente infeccioso y la transmisión de este agente infeccioso en él primero, ¿verdad? Como hospedero, en el mantenimiento de esos agentes infecciosos debido a la interacción que tiene con el paisaje que está utilizando, y además, por lo tanto, va a favorecer que en ese paisaje tengamos una mayor probabilidad de diferentes agentes infecciosos que utilizan ese paisaje. Para empezar este proyecto, bueno, como les menciono, se saca a relucir esta problemática asociado a un fondo, el cual se llama Costa Rica por Siempre, que es un fondo que se trabaja en conjunto Estados Unidos y Costa Rica, en donde estos fondos lo que favorecen son proyectos de conservación que reducen la deuda que tiene Costa Rica con Estados Unidos. Pero estos proyectos están muy asociados al Ministerio de Ambiente. Entonces, el Ministerio de Ambiente saca a concurso, bueno, o Costa Rica por Siempre saca a concurso estos fondos, en donde el Ministerio de Ambiente
expone problemáticas que tienen que resolver. Y una de estas problemáticas, pues, era esta situación con el chancho de monte en la región de Rancho Quemado. Entonces, nosotros obtuvimos el fondo y empezamos a trabajar con la comunidad. Primero llegamos y hablamos con grupos claves, como son el grupo de monitoreo del Ministerio de Ambiente, que lo pueden ver aquí a los muchachos, y también a la comunidad y especialmente al grupo de monitoreo que tenía la comunidad ya organizada. Entonces empezamos a hablar con ellos, determinamos las aspiraciones, las problemáticas, la situación que ellos estaban teniendo con el chancho de monte y cómo ellos lo querían resolver. Con ellos entonces planteamos tres aspectos que eran importantes de reconocer con esta interacción tan estrecha que estaban teniendo con el chancho monte. Uno era determinar las características de los patrones de movimiento y la selección de recurso por el chancho monte para determinar entonces por dónde se estaba moviendo este animal que estaba utilizando el Rancho Quemado dentro de su proceso de movimiento, la presencia de agentes infecciosos que podían afectar a los seres humanos y también, ¿por qué no?, también a los animales. Y por otro lado, una estrategia que nos permitiera planificar un proceso de una sola salud, conservación y coexistencia en la comunidad de Rancho Quemado. Inicialmente, la comunidad tenía muchos deseos de capturar a los animales y ponerle radiocollares, porque era lo que en años anteriores otros investigadores les habían dicho que era la solución para reconocer por dónde se movían estos animales. Se intentó la captura, fue una captura muy compleja y además los radiocollares que utilizamos son radiocollares ya viejos porque venían de proyectos pasados que el Ministerio de Ambiente nos solicitó utilizar y resulta que ya estaban tan viejos que los pusimos y en 3 días estos radiocollares se cayeron. Entonces, viendo la situación y viendo lo complejo que era y lo peligroso que era la captura de estos animales, decidimos explicar a la comunidad que podíamos utilizar otros métodos no invasivos para determinar las características o poder contestar los objetivos que nosotros estábamos queriendo contestar con este proyecto. Entonces, les explicamos qué tan complejo era el muestreo no invasivo, el muestreo invasivo versus el muestreo no invasivo. Y además les explicamos que cuando nosotros trabajamos con heces, es como si nosotros pudiéramos trabajar con todos los animales sin tener que interactuar con ellos. Por lo tanto, las heces iban a ser la forma de comunicarnos con estos animales y poder determinar qué era lo que estaba pasando, por dónde se estaban moviendo y qué agentes infecciosos se encontraban en ellos. Entonces decidimos con ellos que esta era la mejor ruta para nuestro proyecto y que además le íbamos a sumar poner cámaras trampa por varios lugares de la comunidad para determinar los sitios de interacción que eran los que a nosotros nos importaba de riesgo de interacción entre animales domésticos, este chancho de monte y el ser humano. Adicional entonces a eso, utilizamos información que tenía la comunidad sobre los sitios en donde ellos veían a los chanchos de monte. Resulta que nosotros con ellos vimos que ellos ya tenían mucha información recopilada de este chancho de monte debido a todo este programa de monitoreo que ellos tenían y ellos ya sabían más de lo que el radiocollar les podía decir a ellos. Ya sabían dónde había un bañadero, ya sabían dónde había un comedero, ya sabían dónde se encontraban eh, los chanchos alrededor de la comunidad y entonces pudimos hacer este mapa de uso de paisaje del chancho de monte gracias al conocimiento de la comunidad y por lo tanto el esfuerzo que ellos habían tenido por tanto tiempo empezó a tener los frutos necesarios para reconocer esta información que ellos requerían para saber cómo interactuar con estos animales silvestres. Ellos formaron parte de la colecta no invasiva de heces en la comunidad. Como les digo, en un inicio tratamos de hacer capturas de chanchos, que fue bastante compleja y difícil de hacer, muy peligrosa también para la comunidad. Y entonces con este entrenamiento que hicimos con ellos, empezamos a tomar muestras en las diferentes regiones
que componen Rancho Quemado y sus alrededores. Y esto incluyendo también hasta el Parque Nacional Corcovado, para hacer comparaciones entre lo que encontrábamos en el Parque Nacional Corcovado con lo que encontrábamos en la comunidad de Rancho Quemado. Y ellos formaron parte del muestreo, salieron a campo con nosotros y aprendieron a hacer la toma de muestras, el utilizar todos los diferentes pues herramientas que necesitábamos para hacer la colecta de estas muestras. Obtuvimos datos, entonces obtuvimos muestras de, como les dije, Rancho Quemado y también de del Parque Nacional Corcovado, específicamente en la estación Sirena, y comparamos lo que encontramos en estas dos regiones, tanto a nivel de poblacional como a nivel de agentes infecciosos que componían estos paisajes. Además, trabajamos con la comunidad y determinamos también el riesgo a la transmisión de agentes infecciosos entre los animales domésticos y el chancho de monte. Y entonces lo que hicimos también fue hacer programas para tomar datos, ¿verdad?, de estos animales domésticos, en donde hacíamos campañas con la comunidad y se tomaban entonces muestras de estos perros y también de los animales de traspatio, y además hacíamos encuestas para reconocer el manejo que tenían ellos con estos animales y el posible riesgo de interacción que existía entre el animal doméstico, el animal silvestre y cuáles aspectos podíamos mejorar para que se redujera esta interacción. Em, Como les digo, también trabajamos con los animales de traspatio, pues porque pues, los animales de traspatio en estas comunidades son sumamente importantes, y entonces empezamos también a valorar cómo mantenían estos animales de traspatio y cuáles eran las posibles rutas de interacción que había entre los chanchos de monte y estos animales de traspatio. También reconocimos diferentes aspectos relacionados a la tenencia de estos animales, desde aspectos como los alimentaban, cómo los mantenían, si existía también ayuda veterinaria, si existían mayores riesgos de interacción entre el chancho de monte y los animales en diferentes épocas del año, si la interacción era directa o indirecta, si hubo algún caso de peleas entre estos animales domésticos y los chanchos de monte. Y así, pues, catalogar ciertos factores que podían ser asociados al riesgo de interacción y, por supuesto, de transmisión de agentes infecciosos. Con los datos, con las muestras colectadas, decidimos hacer un estudio de metagenómica para la detección de todos los agentes infecciosos que podíamos encontrar o de todo el material de ADN que podíamos encontrar en estas muestras de heces, y en este caso catalogamos todas aquellas que podían tener una importancia a nivel zoonótico para reconocer ciertos riesgos de interacción y de transmisión de agentes infecciosos de manera bidireccional entre el ser humano y los chanchos de monte. Por supuesto, estos datos son específicos y exclusivos de chancho de monte, ¿verdad? Pero que probablemente pueden ser transmitidos al ser humano. Em, Fue importante reconocer algunos agentes infecciosos. Por ejemplo, se detectó la presencia de influenza A, se detectó la presencia de Zika en una de las muestras y otros agentes importantes para la región. Además de que cuando comparamos los agentes infecciosos que se encontraban en los animales que utilizan Rancho Quemado versus los que utilizan el Parque Nacional Corcovado, se encuentra una gran diferencia en biodiversidad y en cantidad de individuos positivos si comparamos ambos paisajes. Con esta información decidimos entonces ya pasar al paso de plan de una salud y coexistencia, en donde trabajamos con la comunidad, qué podíamos hacer como comunidad para reducir el riesgo de interacción y reducir entonces el riesgo de transmisión de agentes infecciosos. Y además de aprender a coexistir con estos animales. Entonces, un factor muy importante para ellos es que ellos no querían eliminar a los chanchos de monte de la comunidad. Ellos lo que querían era coexistir con estos chanchos de monte. Por lo tanto, a ellos lo que les importaba era que las zonas que ellos tenían para plantación o las zonas que ellos tenían para vivir, pues el chancho de monte no pudiera pasar. Pero, por ejemplo, dentro de las diferentes
ideas que salieron fue, bueno, ponemos malla de ganadera o ponemos malla eléctrica. Y ellos decían, no, malla eléctrica no, porque nosotros no queremos espantar a los chanchos. Lo que queremos es que no se metan en nuestras fincas. Entonces, ese tipo de cosas fueron tomadas en cuenta a través de trabajos que realizamos en diferentes escalas dentro de la comunidad. Trabajamos con encuestas y entrevistas a profundidad. Trabajamos con grupos focales claves, incluyendo mujeres, incluyendo líderes de la comunidad, incluyendo grupos comunitarios. También trabajamos em, con el MINAE, que también, bueno, o el SINAC, que es el Sistema de Área de Conservación que se encuentra en la región, y también con OSA Conservación, que es una fundación que es muy importante para la comunidad, que los ha apoyado mucho en diferentes aspectos relacionados a conservación. También entonces em, determinamos diferentes lecciones aprendidas como el compromiso de participación comunitaria, las medidas de mitigación, la vigilancia sanitaria, de educación ambiental y la conservación y gestión de la región. Hicimos diferentes compromisos a nivel de comunidad en donde se promovía que la comunidad em, contribuya a un ambiente de coexistencia con los chanchos de monte y otros animales silvestres que utilizan el paisaje. También se generó esta base de estrategia para priorizar la participación comunitaria y garantizar que el conocimiento que ellos tienen también se integre al conocimiento académico que nosotros podíamos generar. Y además generamos algo muy importante que fue un enlace de trabajo en conjunto que hasta la actualidad existe. Evaluamos percepciones, determinamos procesos de mitigación y prevención de interacciones negativas, determinamos cómo podíamos hacer una vigilancia sanitaria y educacional en la región más allá del proyecto y determinamos diferentes rutas participativas y talleres de planificación regional. Con esa información empoderamos también a la comunidad y decidimos en conjunto qué queríamos hacer, utilizando diferentes estrategias para divulgar el conocimiento. Formamos parte también del Festival de Chancho de Monte, que ellos desarrollan todos los años en la comunidad. Trabajamos con diferentes grupos, oímos también a los fundadores del pueblo, reconocimos también el valor de la mujer dentro de la comunidad y los líderes que son dentro de la comunidad y también trabajamos en diferentes aspectos adicionales en la comunidad, como por ejemplo los niños y la importancia de educarlos también como parte del proceso dentro de las diferentes em, pues, manuales o manuscritos que obtuvimos fue unos específicos para la comunidad y otros que tienen que ver con divulgación científica y algo muy importante, bueno, en este momento se encuentra en proceso de revisión de este artículo científico que ven ustedes aquí, y este artículo científico está compuesto por autores, investigadores y autores comunitarios. Aquí todos, doña Yolanda, Michelle, Trino, don Trino es el fundador del pueblo, por ejemplo, son parte del artículo científico también. Hicimos también libritos para los niños para poder divulgar todo lo que era diferentes acciones para que favorecen la una salud y la coexistencia. Dentro de las acciones pusimos una que se llamaba Acción de Oro, que es en donde reducimos el riesgo de interacción entre los animales domésticos, animales silvestres y el ser humano y la importancia de esa reducción. Y cuando terminamos de todo este proceso, ellos nos dijeron, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, con ellos también hicimos estos como flyers donde se les da ciertos extras adicionales a cómo manejar a sus animales domésticos, que deberían de tomar en cuenta, etcétera, porque son comunidades que ni siquiera tienen visitación veterinaria. Y con toda esta información dijimos, bueno, ¿qué falta por hacer? Y entonces ellos nos dijeron en una de nuestras conversaciones con ellos nos dijeron, bueno, ya sabemos qué tienen los animales, ahora queremos saber qué tenemos nosotros. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos dos iniciativas que en este momento se encuentran activas. Entre ellas está este proyecto financiado por fondos de Francia, forma parte de PREACT ASAMCO, en donde estamos determinando el riesgo a transmisión de agentes infecciosos a través de diferentes componentes que toman en cuenta
la presencia de agentes infecciosos en los seres humanos, en posibles animales silvestres importantes para el mantenimiento de agentes infecciosos en la región, en vectores, y además tomamos en cuenta factores sociales, factores ambientales, factores sociales que pueden influir en la transmisión y mantenimiento de estos agentes infecciosos, para poder en conjunto determinar programas de conservación, programas de monitoreo y programas de control con la comunidad y con, ojalá, el gobierno. Por eso, dentro del proyecto buscamos fortalecer capacidades, educar, monitorear y fortalecer las capacidades de detección y de monitoreo de esta región y ojalá que pueda pues, influir en otras regiones de Costa Rica. Y además, algo que fue muy importante es que también se desarrolló un nuevo proyecto que también es financiado por fondos de la Embajada Francesa de Costa Rica y de México, en donde trabajamos específicamente con las mujeres de la comunidad. Y entonces hacemos una red de trabajo en donde investigadoras, estudiantes mujeres, mujeres de la comunidad y niñas de la comunidad trabajamos en conjunto en una red que se llama Esperanza y que lo que busca es articular conocimiento, trabajar con las mujeres y, por ejemplo, dentro de nuestro proyecto de PREAD-AXAMCO, las mujeres de la comunidad que forman parte del grupo monitoreo son parte de nuestros asistentes de campo. Ellas son las que nos van a ayudar a capturar los animales o por supuesto con apoyo veterinario y de biólogos de nuestro grupo de investigadores, pero ellas van a ser remuneradas para trabajar con nosotros dentro del proyecto de investigación y además formar parte de este grupo y estas iniciativas que yo sé que van a aportar en lo mucho que ellas hacen dentro de la comunidad. Em, por lo tanto, el enfoque de nuestro estudio y el enfoque de las investigaciones que tratamos de hacer es reconocer siempre que conservación es salud. La necesidad de conservar los paisajes naturales y reducir la brecha de interacción es, a mi criterio, el aspecto clave que reduce el riesgo a transmisión de agentes infecciosos y por lo tanto es lo que tenemos que buscar cuando realmente tratamos de hacer el enfoque de una sola salud y tratar de reducir desde la raíz el riesgo de interacción con agentes infecciosos que pueden volverse enfermedades. Por lo tanto, me parece sumamente importante que reconozcamos que la conservación no solamente favorece un paisaje natural, biodiverso, sino que favorece la salud de todos nosotros. Muchas gracias y quedo pendiente por cualquier duda. Estos son los proyectos que actualmente tengo activos y los fondos con los cuales trabajamos estos proyectos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o cómo hacemos con este proceso. Sí, muchas gracias, doctora. En este momento, la doctora Carla Quinteros. Adelante. Gracias, doctora, pues por todo el material que nos ha compartido en su presentación. De verdad, muy, pero muy didáctica su presentación. Tenemos comentarios y también tenemos algunas preguntas en el chat. Déjenme hacer una revisada de lo último que tenemos por acá. Listo. Bien. Primero voy con la cortesía de los saluditos y sección de las preguntas. Tenemos saludos de Jaime Hernández del Salvador, Edgar Cuevas de México y Brenda Contreras de Guatemala. También tenemos a Ana Sofía Angulo, ella es egresada del PCBET. Le parece que la información es excelente. También Susan Rogers dice excelente material didáctico. Congrats, Andrea Chávez. Mucho gusto. Mandan varios pura vida por acá en el chat para la doctora. Em, Y quiero ver también la doctora Isabel Paquet Durán. Muchas gracias de Belice por su excelente trabajo y presentación. Buenos días desde Guatemala, Maritza González. Saludos pues, para todos los que nos acompañan de la región. Y ahora sí voy a entrar en la
preguntas de nuestro querido doctor Enrique Vieverach. Aprovecho para desearle un feliz cumpleaños. Este día está de manteles largos allá en Panamá. Él ha sido ponente de nuestros más de una sola salud, así que un abrazo grande desde acá, desde El Salvador y desde toda la región para nuestro querido doctor Beveridge. Tiene preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos aplicar la IA y el aprendizaje automático para prevenir brotes de enfermedades zoonóticas en la interfaz humano-animal ambiental? Hay otras preguntas también del doctor, pero quizás nos vamos a ir en el orden para que la vaya respondiendo Sí, la claro. doctora. Bueno, es uno de los aspectos que nosotros actualmente estamos tratando de incentivar también, es el uso de inteligencia artificial para diferentes estudios más asociados a monitoreo, prevención y control, porque la forma que por nosotros podemos utilizar inteligencia artificial o la estrategia que nosotros estamos utilizando es a través de modelado, en donde nosotros con los datos que tenemos en campo y podemos también sumarle también una búsqueda sistemática de datos de una región, dependiendo de el alcance que queremos nosotros, del modelado que nosotros desarrollemos geográficamente hablando, entonces con este tipo de modelados, nosotros lo que esperamos es hacer posibles programas de prevención y control. Por ejemplo, en el proyecto ASAMCO es una de las cosas que se pretende hacer. Después de obtener todos los datos de la región, el proyecto ASAMCO no solamente se encuentra en Costa Rica, sino también en México. También hay un proyecto en Asia y otro en África. La intención es trabajar en conjunto y generar entonces posibles rutas de prevención de enfermedades. Ya terminamos con el episodio, o que está- Dame Doctora, su micrófono lo colocó en silencio. Sí, sí, perdón, es que me vinieron a buscar, es que estoy en medio de una clase, entonces tuve que pedir que los asistentes dieran la clase, pero me están diciendo que ya los estudiantes se tienen que ir y tengo que hablar con ellos un segundo, pero tengo 10 minutos antes de que se vayan. Entonces, bueno, por ahí es que yo me voy por la ruta de inteligencia artificial. El 30 de octubre, por ejemplo, vamos a tener una charla que yo se las puedo pasar a ustedes si les interesa, que es sobre diferentes investigadores que van a hablar sobre diferentes métodos tecnológicos, sí, tecnológicos asociados a biodiversidad y que podríamos estar utilizando para estudiar enfermedades emergentes. Entonces, por ejemplo, va a estar el doctor Félix Drexler de Charité, va a estar la doctora Nadia de Hannover, va a estar el doctor Mauricio Losilla de Costa Rica y cada uno va a hablar de diferentes tecnologías que podemos utilizar. Va a existir también va a estar un investigador del Laboratorio de Computación Avanzada también hablando de inteligencia artificial. Entonces, lo que puedo hacer es compartirles después el enlace porque la intención va a ser hacerlo híbrido y los que gusten participar con mucho gusto lo pueden también tener esa posibilidad. Muchas gracias, doctora, por ser tan bondadosa y también compartirnos estas oportunidades. Si gusta, me lo puede pasar a mí y yo se lo voy a estar pasando a los participantes. Igual tenemos un chat de WhatsApp regional donde tenemos casi 300 profesionales de las diferentes áreas del enfoque de una sola salud y pues por ahí intercambiamos información acerca de webinar, cursos, una serie de actividades pues, que se realizan en Ok, nuestros países, no, pues claro. también Yo publicaciones. formo Entonces, parte de ese chat. excelente, qué bueno, no sabía que ya la teníamos incluida. Bueno, pues ya no le cuento, Sí, ya sabe cómo es. Y bueno, para los que nos acompañan por primera vez, también ya los hemos invitado a que puedan unirse al grupo. claro. Ahí les dejé las instrucciones en el chat. Avancemos porque la doctora pues tiene otros Sí. compromisos. La segunda pregunta del doctor Vieveras dice, ¿cómo podemos usar microorganismos beneficiosos en la reducción de amenazas en esta interfaz? También dentro de nuestros proyectos tenemos otro proyecto que es también financiado por un fondo que se llama Fondo de Equipo Francés, pues trabajo mucho con franceses, evidentemente, en donde lo que estamos haciendo es trabajando la parte ambiental de las comunidades. Entonces estamos trabajando programas, por ejemplo, de utilizar bioinsumos, pero bioinsumos que sean favorables también para el ser humano, tomando en cuenta, por supuesto, los bioinsumos tienen esa característica, pero la intención es que sean bioinsumos que nosotros vayamos controlando en el proceso de desarrollo del bioinsumo
y que reduzca el riesgo a transmisión de, por ejemplo, antimicrobianos o agentes infecciosos, y que los microorganismos que se utilicen también sean parte de esa flora natural que reduzca el riesgo a la presencia de agentes infecciosos de importancia para el ser humano o hasta la presencia de otros tóxicos. Entonces, lo que pasa es que cuando hacemos programas de una sola salud, son muchos los componentes que debemos trabajar. Nos dimos cuenta que estábamos dejando de lado mucho esta parte ambiental en un país como Costa Rica, donde la agricultura es sumamente importante. Entonces, estamos sumándole a los proyectos esta parte ambiental, que lo trabajan, por supuesto, otros especialistas, pero que favorecen entonces que se den también estos programas en donde la misma comunidad también trabaja y se reduce el riesgo por otras vías de transmisión de agentes infecciosos. Gracias. Voy a ir adelantando un poquito con algunas preguntas, solo para cerrar las consultas del doctor Beveridge. En relación a la diapositiva de enfermedades zoonóticas y amplificación de enfermedades zoonóticas que menciona, me surge la pregunta, ¿cómo podríamos anticipar un brote y prepararnos para amenazas emergentes en la interfaz humano-animal-ambiente en el contexto de cambio climático y globalización? Pues monitoreo. O sea, yo lo que pienso es que tener programas de monitoreo robusto en regiones vulnerables. Estamos hablando desde zonas borde hasta zonas fronterizas o rutas migratorias, todo este tipo, migratorias tanto humanos como animales, ¿verdad? Porque en este momento también en toda Mesoamérica tenemos una situación migratoria bastante compleja y además tenemos fronteras muy vulnerables en nuestras regiones. Entonces, a mi criterio, lo que tenemos que hacer es programas de monitoreo robustos en donde no solamente se trabaje la academia, sino esté incluido las comunidades y por supuesto, actores del gobierno que son fundamentales para que se den cambios reales en programas de control y monitoreo. Excelente, gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Judith Quintanilla. Nos dice, ¿cómo es la integración de la coordinación entre las instancias gubernamentales en Costa Rica? ¿Existe alguna comisión nacional para la prevención y respuesta a brotes de enfermedades zoonóticas? ¿Existe algún observatorio nacional de datos que podamos consultar? Bueno, existen diferentes. SENASA tiene una recopilación de datos asociados con animales domésticos y silvestres y algunas enfermedades zoonóticas. También INCIENSA mantiene todos los programas de diagnóstico de agentes infecciosos importantes para el ser humano. El Ministerio de Salud también lo hace. Además, existe una mesa de zoonosis que es liderada por el Ministerio de Salud, que también pues es muy importante para la región, y existen ciertas coordinaciones intergubernamentales. Por ejemplo, en la mesa de zoonosis también trabaja el Ministerio de Ambiente. Entonces sí existen algunas iniciativas que podríamos mencionar, que bueno, van a estar obviamente asociadas a las diferentes instituciones públicas, que si requieren o quisieran tener información, pues hay que buscarlo directamente con ellos. Muchas gracias. También tenemos una consulta de Edith Bernabé. ¿Hay evidencia y cifras de zoonosis por otros animales salvajes que hayan causado enfermedad en la población? Es muy difícil determinar algo así, ¿verdad? A no ser de que estemos hablando de enfermedades infecciosas que sean monitoreadas de manera constante también por el Ministerio de Salud. Nosotros podemos hablar de ciertos grupos de animales que nosotros hemos estudiado y que hemos encontrado agentes infecciosos que son de importancia para el ser humano, principalmente asociado a primates neotropicales, roedores, que es con los grupos que yo más he trabajado, carnívoros también en el norte de México, pero el hablar de un caso evidente, pues podríamos dar casos aislados asociados, por ejemplo, a rabia o asociados a otras enfermedades que tienen una sintomatología muy clara, pero es difícil mencionar ese punto, digamos, de partida de interacción en paisajes con las características de nuestra región y los monitoreos bastante aislados que se hacen. Entonces, el riesgo está. Sabemos de ejemplos internacionales y hasta podemos mencionar de algunos ejemplos nacionales, pero no podría atreverme a decir un caso específico.
Entendido, gracias. Tenemos dos preguntas más y luego vamos a tomar una fotografía de los participantes para la socialización de estas actividades. Ana Sofía pregunta, ¿la metodología de muestreo ya está publicada? Sí, algunas, dependiendo de la que me esté preguntando, en la parte de monitoreo no invasivo con chanchos de monte, no. Ahorita se está publicando, pero sí tenemos otras que sí están publicadas, pero igual, si quieren información, con mucho gusto, yo se las puedo dar. Mi correo es andreachavez.viol@gmail.com. Lo estoy poniendo en el chat y los que gusten, con gusto yo les puedo compartir información. Muchas gracias. Tenemos un comentario también en el chat de Alberto Colorado. Dice, en Estados Unidos está creciendo el problema de tuberculosis bovina en humanos por los venados. No sé si tendrá alguna información o nos pudiera comentar algo respecto a este comentario de Alberto Colorado. Específicamente con venados, no tengo ninguna información adicional. Sin embargo, sí puedo decir que la ruta migratoria que viene del sur hacia el norte de migrantes en nuestra, ¿verdad? Migrantes humanos en nuestra región latinoamericana está asociada con un riesgo de presencia de tuberculosis. Entonces, pues sí, es una enfermedad bastante, en que somos bastante vulnerables y con mucho riesgo de transmisión, ¿verdad? Y entonces, pues, es un ejemplo más de tenemos que hacer monitoreo por todos lados, ¿verdad? Porque por un lado está esta parte social de los procesos de migración y también pues está la parte silvestre que también no se puede dejar de lado. Entonces, cuando son agentes infecciosos complejos, es importante reconocer las posibles rutas de transmisión. Gracias, doctora, por responder a las preguntas del público. Vamos a tomar pues, la fotografía. Les pedimos que por favor puedan encender sus cámaras para poder vernos y poder socializar estas actividades. Por ahí estamos viendo ya algunas camaritas encendidas. Vemos a los colegas de Guatemala, de El Salvador, por ahí veo algunos de Panamá. Saludos hasta Belice, doctora Isabel. Saludos. Ok, perfecto. Vamos a dar entonces unos segundos para que se puedan acomodar. Y los que han abierto su cámara, si alguien tiene alguna dificultad, no hay ningún problema, pero a los que les sea posible, vamos a habilitar nuestras cámaras y a poner acá en posición. Vamos con la primera fotografía en 3, 2, 1. Ok, perfecto. Vamos a tomar otra fotografía. Vamos nuevamente en 3, 2, 1 y abrieron una cámara de más. Vamos a abrir y a tomar la última fotografía. Vamos nuevamente en 3, 2, 1. Perfecto. Hoy sí hemos tomado la fotografía. Muchas Gracias, gracias. Edgardo. También gracias a todos por encender sus camaritas. Vemos muchas caras sonrientes. Esto nos motiva mucho pues, a seguir trabajando en organizar estas actividades que son pues, organizadas con mucho cariño para todos ustedes y para todos los que nos fascina el tema de una salud. Así que nuevamente agradecerle eh, a la doctora Chávez por todo lo que nos ha compartido este día. Hay mucho interés en el tema. Recordándoles que las grabaciones quedan disponibles en el canal de YouTube de la Secomisca para los que no pudieran haberse conectado en vivo, pues también está ese chance de que puedan verlas en diferido. Así que pues un abrazo acá desde El Salvador, desde el SICA. Un saludo para todos ustedes y bueno, invitarlos a la actividad de la próxima semana. En el webinar número 4 de la serie vamos a estar, vamos a tener nuevamente pues ponentes de Costa Rica, nos van a estar acompañando las colegas para hablar acerca de, perdón, que por aquí tenía el tema de la próxima semana, quiero ver que lo hice. Muchachos, yo me retiro porque ya me Sí, están gracias, llamando. doctor, qué pena. Muchas gracias. Nos Doctor, vemos. Hasta agradecerle. luego. Gracias. Saludos, un abrazo. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Bueno, les vamos a estar enviando de la próxima actividad. El tema es un poquito largo y pues quedan totalmente invitados a esta serie de actividades. Los que nos enviaron la info para unirse al chat, más tardecito los voy a estar agregando al grupo. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo, saludos, buen día. Muchas gracias y gracias a todos por su participación.